a gente decir, bueno, ya pasaron tantos años, ya murió, ¿por qué insisten? O sea, de allá los hermanos Márquez, Ulises, Raúl, Chitucama, Manolo, Irma, o sea, la COSEI dejó de ser este referente fuerte, unitario, que tenía una sola comisión política, no es de herencias, no es de legados familiares, sino más bien es de la irrupción de la COSEI contra el PRI en aquellos años 70, 80. ¿Qué siente Héctor al que la COSEI recibiera en ese momento a un referente de este partido, Carlos Salinas de Gortari? Hubo quien tomó la bandera de Víctor para fines particulares. Que decía, de la maca a la presidencia, ¿qué opina? Al sentirse dueños de una organización, ¿Cómo es su relación con el actual presidente, Emilio Montero? que la sección 22 no recibía ningún recurso, que basa su liderazgo en el ingeniero Antonino Morales Toledo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cortamortaja, una cápsula más de Frente con, y te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a tener una charla muy sabrosa. Compra tus palomitas, tus refrescos, porque hoy tenemos como invitado a Héctor Pineda Santiago, conocido por todos como Héctor Yodo. Bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarlos acá en este espacio de Frente con desde Cortamortaja, y pues con el gusto de charlar también con la gente que lo sintoniza desde las redes sociales. Hijo de un gran fundador de la COSEI. Sí, pues soy hijo del profesor Víctor Pineda Nestroza, hijo de la maestra Cándida Santiago Jiménez, y pues en efecto, Víctor Yodo fue uno de los fundadores de la COSEI allá en sus inicios por los años 70. Él se incorpora desde los primeros movimientos sociales y pues junto con los otros fundadores pues participó de manera activa hasta 1978, Alberto. Has luchado siempre en tu vida, en tu carrera como profesor, como líder político. Una de las luchas importantes o de que te dejó marcado es pues dejarte ver a tu padre de niño, ¿no? Sí, fíjate que pues lamentablemente yo tuve la fortuna de conocerlo cuando se lleva el ejército mexicano, secuestra y desaparece a Víctor Yodo en el pleno centro de Juchitán el 11 de julio de 1978. Y yo tenía un año apenas para esa fecha, entonces no logro conocerlo, y la referencia que tengo de él pues es a partir de lo que me comenta mi mamá, lo que me comentaba mi abuelo Antonio, lo que me comentaba mi abuela Lucina, la mamá de mi papá, y pues la gente que convivió con él, y a partir de estas pequeños fragmentos de historia, pues voy construyendo una imagen, ¿no? Y evidentemente que una de las principales luchas que en su momento encabezó Lucina Nestroza López, Nachina Yodo, fue por la presentación con vida de su hijo Víctor. Esta lucha pues la continuó la maestra Cándida, y años después Irma, mi hermana, y tu servidor, pues también buscando, no solo por Víctor, sino por todos los desaparecidos políticos del país en este periodo que se ha llamado Guerra Sucia y que nosotros consideramos que fue un periodo de represión del Estado de Mexicano contra pues, los dirigentes, los luchadores sociales que aspiraban a cambiar algunas cosas en nuestro Te país. mostraban fotos de niños de él. Sí, yo crecí con una imagen de aproximadamente 1 metro de grande. Allá en la pared de la casa de la maestra Cándida hay una imagen grandota con la foto de Víctor, y que tenía un letrero que era la imagen que se usaba en los plantones, en las huelgas, en las marchas, que decía Víctor Pineda Nestroza, Víctor Yodo, secuestrado y desaparecido por el ejército mexicano, el 11º Batallón, el 11 de julio de 1978. Entonces, yo crecí viendo esa imagen, aunque no sabía leer, pero pues ya posteriormente pude descifrar esas letras, pero sí con esa imagen de él, que es una de las imágenes icónicas, ¿no? Está donde él está de perfil, con su peinado de lado, de bigote. Hay otras más donde está con un micrófono, la mano en alto, y otra como beisbolista, que son, digamos, de algunas formas las facetas por las que también se le conoció aquí en Juchitán. En su crecimiento de niño, ¿cómo asimilabas? ¿Te acuerdas el ruido, la radio, sobre todo radio, periódicos, la desaparición de tu padre? Incluso se hablaba de la muerte. Sí, mira, es un proceso complejo. Yo lo he comentado en otras ocasiones.
de inicio, pues de niño no entiendes lo que significa un desaparecido político, ¿no? Y cuando tú lo comentas, ¿no? Pues, ¿y por qué se lo llevaron? ¿Y qué hizo para que se lo llevaran? Y sobre todo cuando hablas de que fue el ejército, pues en las primeras imágenes que uno asocia es que lo tenían en una prisión, ¿no? Sin embargo, a diferencia de los presos políticos, un desaparecido político, pues no se sabe el paradero, no se sabe a dónde lo llevaron, y aunque hubo búsquedas incansables de parte de la familia, de parte de la COSEI, de organizaciones de derechos humanos, pues hasta la fecha estamos sin conocer el paradero de Víctor Pineda de Nestroza. Entonces, de inicio es complejo entender esta figura del desaparecido, pero después viene el cómo explicarlo a la sociedad, porque también queda un estigma de que se criminaliza la lucha social y pareciera que el desaparecido es un delincuente y por eso se lo llevaron. Entonces, es la otra parte difícil. Y escuchar también a gente decir, bueno, ya pasaron tantos años, ya murió, ¿por qué insisten? O sea, como si fuera un asunto sencillo, decir, bueno, pues Víctor falleció, lo aceptamos y no pasó nada. ¿No? Es al contrario, porque esto genera un delito permanente, o sea, una incertidumbre general para toda la familia, para los vecinos, para los amigos, porque no encontramos jamás un cuerpo de Víctor Pineda. Entonces no se le pudo sepultar. Y entonces por nosotros y para nosotros se lo llevaron vivo y vivo lo queremos, así lo hemos reclamado. Y entonces es la otra vertiente donde decían, no, pues ya desapareció, ya murió y ustedes para qué siguen buscándolo. Y es ahí donde entra la otra etapa de lucha, donde nosotros decimos que exigimos la verdad, que exigimos que haya justicia, pero sobre todo que haya memoria. Y esta memoria implica garantías de no repetición. A ninguna persona más en el país, en el mundo, que se le pueda cometer este tipo de delitos que llamamos de lesa humanidad y que violan totalmente todos los derechos humanos más fundamentales, porque desaparecen a la persona y la familia queda con esa incertidumbre de si está vivo, si está muerto, a dónde se lo llevaron, ¿no? Entonces, pues con eso nos tocó lidiar a la familia, a los amigos cercanos y a la organización también del que él fue fundador. A partir de ahí, ¿quién fue tu figura paterna? Pues bueno, queda como figura paterna a mi abuelo Antonio, está Toño Cándida, Antonio Santiago Jiménez, papá de mi mamá, que fue el que de alguna forma nos dio ese respaldo y del que de alguna manera también nosotros crecimos escuchando pues sus historias, teniendo su apoyo, teniendo sus consejos, porque era el que nos acompañaba, el que acompañaba a mi mamá y de alguna forma nos cuidaba también cuando mi mamá no podía estar con nosotros, producto también de esta lucha, ¿no? ¿Quién es Nachina Yodo? Nachina Yodo es la papá de Víctor Pineda Nestroza, Lucina Nestroza López, una señora pues, de baja estatura, muy delgada, de tez blanca. Yo la recuerdo ya con el pelo muy canoso y que, bueno, falleció en 1986, ahí después de pues, muchas complicaciones en su salud y pues que fue una mujer incansable en la lucha, ¿no? Que estuvo caminando con doña Rosario Barra de Piedra en el Comité Eureka y que pues, participó en marchas, en huelgas de hambre, en tomas de oficinas, de embajadas, buscando siempre a Víctor y que para mí representó también esa imagen de lucha de mujer juchiteca incansable, pese a su aparente fragilidad como persona o en su complexión, siempre demostró ser una mujer muy fuerte, ejemplo de vida para mí, como mi abuela, pero también para muchas personas por su inquebrantable fe en que encontraría con vida a mi papá. ¿Y na Cándida? Pues evidentemente que este ejemplo también de mamá, de maestra, me tocó esas dos etapas, aparte pues, de ser en casa la mamá, fue maestra en la escuela primaria Daniel C. Pineda, allá donde ella ¿Te regañaba? daba clases. Sí, por supuesto, lograba separar esta aparente cuestión que es una sola, ¿no? Donde pues ella era mi mamá en la casa, pero en la escuela era mi maestra y yo tenía que cumplir de alguna forma con pues, los requerimientos académicos que se imponían y si yo de alguna manera fallaba en la casa por alguna actividad, pues tenía también un llamado de atención y si fallaba en la escuela, también lo tenía. Entonces, esta posibilidad de convivir con Cándida, con la maestra Cándida, con Cándida, mi mamá, pues también nos enseñó sobre todo a ser gente de bien, a aspirar a que todo lo que hagamos, que todo lo que hiciéramos, se hiciera pensando no solo en una manera egoísta, porque nosotros afortunadamente, además de respaldo familiar,
tuvimos el respaldo en ese tiempo de las comunidades eclesiales de base, con don Arturo Lona Reyes, que era el que, pues dentro de este esquema de la diócesis de Tehuantepec, fortaleció la parte moral, la parte espiritual de la familia, y Cándida como ejemplo de mujer de trabajo, eh, no dejó de asistir a sus actividades en la Daniel C. Pineda, ejemplo de mujer en casa que cumplía y nos mantenía y nos procuraba hasta donde sus fuerzas le alcanzaban, y ejemplo de mujer de lucha, porque al igual que Nachina y que otras mujeres cuchitecas, se sumó a esta lucha de la COSEI, a esta lucha por la presentación con vida de Víctor Pinedo. ¿Cómo era Héctor? ¿Era travieso de niño? Sí, yo era travieso, ¿no? Inquieto, sobre todo, pues nací y crecí en la séptima sección de Juchitán. Y bueno, para los que no conocen, es uno de los barrios que está al sur de nuestra ciudad, donde predominaba el habla zapoteca, el uso del zapoteco en todos los contextos. Y entonces eso, de alguna forma, pues hizo que estuviera conviviendo, compartiendo con los vecinos, con los niños de por allá, disfrutando entre las calles polvorientas y lodosas cuando llovía, y que bueno, conocimos el pavimento ya después de 1998, que llegó por allá las calles pavimentadas en la séptima, ¿no? En tu juventud, pues un escuadrón mosquito, ¿no? En un proceso de tu vida, ¿qué significó para ti y para la COSEI? Bueno, el Escuadrón Mosquito fue en una etapa previa a mi juventud, muy niño también. Yo tendría acaso unos 4 o 5 años cuando recuerdo formar parte del Escuadrón Mosquito, que también fundamentalmente se compuso con niños de la séptima. De allá los hermanos Márquez, Ulises, Raúl, Chitucama, Manolo, Irma, o sea, Lenin López Nelio, por mencionar algunos de los que vivíamos en la séptima, y que con el doctor Manuel Salcedo, pues que fue quien impulsó este proyecto del Escuadrón Mosquito. Por cierto, el doctor Manuel Salcedo hace algunos años fue jefe de la jurisdicción sanitaria en Juchitán. Él impulsó este proyecto del Escuadrón Mosquito, y que era, podemos llamarlo en analogía, como una especie de Boy Scouts, pero preparados para sobrevivir en un contexto de la lucha social, en un contexto de la posibilidad de que pues hubiera una represión en Juchitán como lo hubo años más tarde, ¿no? Entonces, ese era el ejercicio del Escuadrón Mosquito, pero sobre todo con una disciplina que para la corta edad que teníamos, pues entendíamos que nos estaban preparando para la vida, nos estaban preparando para afrontar nuevos retos que no sabíamos a ciencia cierta cuáles serían. Hablando de retos, de fuerza, la COSEI es una agrupación importante en Juchitán. ¿Cómo era antes la COSEI en los 70, en los años 80? Pues bueno, por las referencias que yo tengo, era una organización política sólida. Evidentemente había dirigentes visibles, pero que sustentaba su fuerza en los comités de sección. Los comités de sección llegaron a cumplir esta función que en su momento la autoridad no lograba cumplir, que era con los jefes de manzana. Anteriormente había jefes de manzana en las colonias que eran, digamos, como los encargados de vincular a la gente con la autoridad, pero la base, la fuerza de la COSEI fue esa. En casa de la maestra Cándida había un comité que se llamaba precisamente Víctor Yodo, y que congregaba a veces hasta más de 200, 300 personas, y esto generaba la posibilidad, pues, de que los problemas sociales, los problemas que se derivaban en el entorno inmediato se canalizaran ahí, y de ahí se fueran canalizando también a otros espacios hasta pues lograr la gestión con alguna instancia, con alguna autoridad. Entonces, esa era la fortaleza de la COSEI, las bases, los comités, y sobre todo, pues que el ideal de pensar en una organización que apoyara a obreros, campesinos, estudiantes en sus demandas más elementales, y combatir de alguna manera las injusticias que se presentaban en algunos sectores ¿Y organizados. actualmente cómo está? Pues bueno, actualmente yo pienso que la COSEI se mantiene como ese ideal, con los dirigentes, pues cada quien buscó de alguna forma irse posicionando con otros referentes, con otras expresiones. Algunos se sigue reivindicando como COSEI. En lo particular, me reivindico como parte de esta historia de lucha de la COSEI. Y bueno, los dirigentes tomaron cada quien sus definiciones, crearon nuevas organizaciones, y entonces la COSEI dejó de ser este referente fuerte, unitario, que tenía una sola comisión política, para pues mantenerse como expresiones. ¿Crees que eso pudo afectar para que la gente ya no confiara o no creía
No creyera ahorita tanto en la COSEI. Pues en parte, ¿no? En parte yo imagino que eso afectó y en parte pues también que pues al no ver esta unidad, pues de alguna forma la gente pues fue tomando otros rumbos, ¿no? Si tu papá estuviera presente, hoy en día, sin duda, existiera la unión en la COSEI y sobre todo usted, Héctor Pineda, fuera un referente ya político. No lo sé, personalmente no me gusta hablar de supuestos, porque pues igual y yo no incursionaría en la lucha social, igual no incursionaría en las actividades políticas. Inicialmente, te comento, yo no quería ser maestro, eh, yo estudié una carrera de ingeniería, la misma ruta ahí nos colocó en esta posibilidad. Yo cuando empiezo a trabajar en 1997 en una secundaria técnica, no lo hago como maestro, llego como prefecto, pero pues esta dinámica me llevó a esta labor docente. Entonces, pensar de que si Víctor estuviera con nosotros, pues yo te diría, ni siquiera sé si formaría parte de la lucha social, porque en algo en lo que estoy convencido es que pues este tema no es de herencias, no es de legados familiares, sino más bien es de generar la posibilidad a partir del esfuerzo propio que uno construye. Lo comento porque la COSEI ha hecho mucha historia en Juchitán, y una de ellas es de que logró que Juchitán fuera el primer ayuntamiento en el país en traer a la izquierda, ¿no? Sí, eso yo creo que es de los logros que nadie puede negar, pues, ¿no? Más allá de que haya filias y fobias sobre la COSEI, es importante ubicar en el contexto político, social de los años 80 a este referente histórico que es la COSEI. Insisto, puede haber quien comparta o no las ideas, puede haber quien le guste o no la irrupción de la COSEI contra el PRI en aquellos años 70, 80 de manera frontal, pero el papel que jugó la COSEI pues está escrito ya en la historia como una organización de izquierda que buscaba hacer cambios trascendentales en la sociedad juchiteca, pero que también aspiraba a hacer cambios en otros espacios de la región del Istmo. Entonces, ahí está, como el primer ayuntamiento de izquierda, hubo otro más en La Colulita, pues bueno, está escrito, ¿no? Y no solamente porque lo diga su servidor, gente que se ha dedicado al registro fotográfico, histórico, como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Rafael Donís, Graciela Iturbide y otros tantos pensadores más, llegaron a Juchitán a constatar esta lucha, a darle respaldo a esta lucha, pero sobre todo a formar parte de este proceso que representó la organización social de masas, buscando no solo el poder por el poder, sino buscando transformar la realidad que se vivía. Tocaste un tema ahorita del PRI, ¿no? ¿Qué siente Héctor al que la COSEI recibiera en ese momento a un referente de este partido, Carlos Salinas de Gortari? Sí, es cuando en 1988, pues evidentemente un ayuntamiento emanado de la izquierda recibe a Carlos Salinas, pues tu servidor tenía, parece, 12 años, estaba por esa fecha, estaba por cumplir 12 años, estaba cursando la secundaria en la técnica 103. Evidentemente que me enteré de ese acto, de esa situación, pero pues viéndolo a la distancia, pues particularmente yo no estuve de acuerdo, ¿no? Pero vaya, no era consultado, entiendo que fue una decisión, si es que así lo fue, de la Comisión Política de la COSEI en ese momento, recibir a Carlos Salinas de Gortari. ¿Bajo qué acuerdos? No lo sé. A lo mejor nunca lo sepamos, pero pues viéndolo a la distancia, pues implicó evidentemente que algún acuerdo que tuvieron que hacer con él y que eso entiendo también que detonó la ruta y la carrera política de algunos actores más. ¿Se volvió la COSEI en lugar de una lucha un negocio? No podría decirte si fue un negocio, pero sí evidentemente que hubo muchos elementos ahí, que el primero, el de la unidad, que pues propiciaron que hubiera esa pérdida de confianza hacia esta organización social tan importante en el Istmo y en el Estado. Para Héctor, en Juchitán, ¿se hace política? Sí, mira, en Juchitán se hace política desde que uno nace. Si concebimos la política como esta acción de crear, de mantener,
de construir o de potenciar las posibilidades de vida de una sociedad, si concebimos la política como eso, se hace política desde que uno nace. O sea, la persona no puede decir, yo no soy político, soy ajeno a la política, porque toda acción humana, toda manifestación nuestra, toda opinión nuestra genera y se desarrolla en ese contexto. Entonces, pues en Juchitán se hace política. Hay quien ha aprovechado de estos escenarios para otro tipo de cosas y otro tipo de intereses, pero fundamentalmente si apostamos a la política como esta posibilidad de mejorar la vida de los ciudadanos, pues pienso que la mayoría de los que participamos en la política aspiramos a que eso sea el ejercicio real. Hablando de aspirantes, ¿se aprovechan o se han aprovechado de Víctor Yodo? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que es evidente, hubo quien lo hizo en su momento y pues bueno, entendemos que hubo quien tomó la bandera de Víctor para fines particulares, mientras se mantenía la lucha por otros espacios y que a final de cuentas va a ser la misma historia quien los juzgue, ¿no? Actualmente pues, sabemos que hay políticos de mucha experiencia y jóvenes que están saliendo. ¿Qué piensas de ellos? Pues mira, yo creo que es importante. Hay un grupo que desde hace muchos años al interior de la COSEI estuvo dando el debate por plantear una formación de cuadros, un relevo generacional necesario, porque algo que se veía y que ha sido la gran dificultad que ha tenido no solo la COSEI, sino diversas organizaciones, es que se arriba al poder como tal, pero se pierde el sustento de las bases y se pierde la formación política de la militancia. Hoy, pues yo celebro, por ejemplo, que esta posibilidad la recupere el partido Morena con la formación política, porque desde ahí se construyen los cimientos de para qué quieres llegar al poder, para qué quieres llegar a ocupar un cargo, porque hay quien entiende el poder como el fin y que a partir de ahí genera sus fetichizaciones, porque estando en el poder cree que es el que manda, el que tiene el control absoluto de las cosas, y hay quienes pensamos que el poder es un medio para poder generar nuevas posibilidades y desde ahí construir otras realidades en nuestros contextos inmediatos. Hablando de Morena, ¿cómo está Morena actualmente? Pues bueno, yo creo que Morena está en un proceso de reorganización. No ha sido sencillo, como cualquier partido que se inició con corrientes, con grupos, con intereses particulares. Ha habido acomodos y hoy pues está trabajando en una ruta de unidad y de movilización en la que se pretende que para el 2023 haya un proyecto consolidado de partido que no busque ruptura, sino un partido que apueste a la unidad, que apueste a la movilización de la militancia, no solo por el efecto de Andrés Manuel López Obrador, sino también por el efecto de los comités que se puedan ir generando de esta lucha, de los espacios que se estén ganando en los estados y desde luego pensando en un proyecto de mayor trascendencia que en el 2024 seguramente se estará impulsando a un candidato o candidata de Morena que pueda dar continuidad a este proyecto de la Cuarta Transformación que hoy encabeza el presidente de la República. Bloqueos o tomas de oficina a veces limitan o quieren personas frenar un proyecto importante. ¿Estás de acuerdo con los bloqueos, todo eso? Mira, pues evidentemente que no se puede estar de acuerdo con este tipo de acciones, pero te voy a decir el contexto. Cuando esto ocurre, pues llega primero en el contexto en que se inician, es en un contexto de hartazgo, de no atención de las instancias, de las autoridades correspondientes a una demanda de alguna persona, de una organización o de un grupo, pero que hay que decirlo, que de pronto se pervirtió y se generó pues que para cualquier cosa había que bloquear la carretera, ya sin hacer cuando menos los primeros acercamientos en alguna instancia, ¿no? Hubo un tiempo en el que la COSEI y el magisterio pues tenían este método de lucha como el único método para hacerse escuchar. Pienso que en los últimos tiempos ya no ha sido tan socorrido, aunque en Juchitán de manera particular pues es una constante, pero es como la última alternativa, ¿no? Y a veces pues se tiene que llegar a esos extremos de generar daños a terceros para poder ser escuchados ante las autoridades que habían mantenido una política de oídos sordos o de hacer que no veían nada, ante las injusticias, ante
demandas de escuelas, demandas sociales o de algún tipo de demanda que se tuviera en la sociedad. Muchas personas de Juchitán, incluso de la región, se comentaba, y bueno, vieron por bueno, apostaban por usted, por Héctor, a la alcaldía de Juchitán, pero también a la vez, pues opinaron diferente al ver que se juntó con los mismos, salió con los mismos. Sí, yo te decía hace rato, uno no puede negar su origen, ¿no? O sea, es como decir, pues yo nací solito, no tengo papá, no tengo mamá, y pues yo en este contexto de la participación política partidista, pues decido hacer una alianza con los referentes de la organización de la que yo me reivindico, ¿no? Por referentes de la COSEI. Evidentemente que no fue con todos, cada quien tenía sus propias aspiraciones, sus propias motivaciones, y con los que se pudo coincidir en este proyecto, pues se caminó en una propuesta que se presentó en su momento a la ciudadanía, que como bien dices, tuvo buena aceptación y que de alguna forma pues permitió que hoy, gracias a ese respaldo, yo tenga una representación dentro de la autoridad municipal. Así como mucha gente no dio por bueno, pues también hubo gente que incluso parte de la COSEI que decía de la maca a la presidencia. ¿Qué opina usted de Sí, eso? mira, yo creo que cuando un personaje se queda sin argumentos, busca la forma pues de denostar, de agredir, cuando no tiene elementos para contrarrestar esta posibilidad de un liderazgo emergente, podemos decirlo, ¿no? Evidentemente que quienes así lo pensaban, pues sentían amenazados sus intereses particulares, al sentirse dueños de una organización, dueños de un proyecto, dueños de un municipio, pues apostaron a la división, apostaron a la traición y apostaron a la ruptura con tal de demostrar que ellos eran los que tenían el control político en Juchitán. Pues ya la historia ya se escribió en el año pasado, los resultados fueron evidentes y pues lo que sigue es trabajar, lo que sigue es trabajar y construir de nuevo esta opción para la ciudadanía que permita pues que Juchitán de alguna forma vuelva a ser a lo que aspiramos todos, ¿no? ¿Cree usted que hubo fraude ahí? Eh, no me toca ya decidirlo a mí. Yo en su momento hice los señalamientos, puse en manos de las instancias correspondientes los elementos, decidieron. Yo te quiero decir que hubo quien pensaba que teníamos que salir a las calles, generar un escenario de conflicto, de caos, de inestabilidad social en Juchitán. Yo no comparto eso. Yo recupero mucho la experiencia política de quien hoy nos gobierna, de la movilización pacífica, de la movilización con la razón, con argumentos que al final tiene que dar resultados positivos, porque pensar en que en ese momento generáramos un escenario de confrontación y de violencia, pues lejos de abonar a Juchitán, lejos de abonar a la sociedad, pues tendríamos mucho más violencia de la que infortunadamente hoy tenemos, ¿Qué ¿no? le hizo falta a Morena? ¿Se confiaron? No fue confianza, lo decías hace rato, hubo quienes no compartieron esta decisión del partido, se sumaron a otros proyectos de otros referentes, y bueno, en ese momento del 2018 todos confluyeron con Morena, en el momento del 2021 hubo quienes decidieron no seguir con Morena, y que pues también ahí está, ¿no? Digo, yo creo que ya no me toca a mí tampoco juzgarlos, decía nuestro presidente, no soy partidario de la venganza, al contrario, hay que presentar las opciones que a la ciudadanía demuestren que nos mueven intereses mayores a solo la aspiración de un cargo, ¿no? ¿Por qué aceptaste ser regidor? Primero por la confianza de la gente, ¿no? Porque no podemos echar a la borda un esfuerzo de la ciudadanía que salió con mucha decisión a respaldar una propuesta de gobierno, y porque la idea de que ellos respaldaran esta propuesta, que no se logró el primer objetivo, pero sí implica también un compromiso de trabajo, que es lo que al menos desde el espacio en el que estoy se trata de hacer, ¿no? Una propuesta de trabajo en la que se están generando espacios para difundir actividades, se están generando las posibilidades de que se conozca lo que se hace en Juchitán, y fundamentalmente por eso, demostrar que la posición en la que uno esté va a trabajar en beneficio de la sociedad, porque por eso nos dieron esa confianza. ¿Qué quiere aportar Héctor a la vida de Juchitán?
Pues primero eso, trabajo, y segundo, demostrar que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente. Digo, señalamientos va a haber siempre, pero también está esta idea de que hay que generar proyectos, hay que construir nuevas posibilidades, y sobre todo en el tema particular del espacio que se ocupa, pues promover que Juchitán siga siendo este centro político, sí, pero también económico, comercial, cultural del istmo, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el actual presidente, Emilio Montero? Pues una relación de respeto, una relación de trabajo. Hay de manera institucional, hemos coincidido en muchos temas, y pues va caminando dentro de el cabildo, pues las propuestas. Creo que hay una ventaja hoy que nos dan las redes sociales, que es que las sesiones de cabildo han sido públicas, y pues ahí cada quien puede observar las posturas que se asumen, ¿no? ¿Consideras que es tiempo de nuevas generaciones en la política? Sí, evidentemente, hace muchos años ya empiezan a emerger liderazgos nuevos, y que pues también con esa experiencia, con ese ímpetu, con ese entusiasmo de servir, pues tratan de aportar sus mejores esfuerzos. ¿Has escuchado de la organización FUCO? Sí, por supuesto. ¿Qué opinas respecto a él? Pues yo creo que es una organización que basa su liderazgo en el ingeniero Antonino Morales Toledo, y que ha aportado dentro de Morena también esfuerzos en diversos municipios, ¿no? ¿Vamos a volver a ver tu nombre en una boleta? Yo creo que es prematuro. Ahorita viene trabajar, viene lo que te decía, generar esas posibilidades. Más adelante, nada está escrito, más adelante ¿Pero te veremos gustaría ser las posibilidades. presidente? No lo descarto, no lo descarto, y Ujú. más adelante, insisto, veríamos esas posibilidades. Oaxaca en Salomón tiene el poder de transformar. Tiene esa esperanza, ¿no? Yo creo que el que de manera inédita en Oaxaca haya un gobierno de Morena, que junto con el gobierno de la República, que también es de Morena, y en esta posibilidad ya, más no posibilidad, más bien en este escenario ya de que 22 entidades federativas estén gobernadas por Morena, genera desde luego esta esperanza de que Oaxaca pueda detonar como todo ese potencial que tiene, con la riqueza de recursos naturales, con la riqueza de su gente, demostrar que hay trabajo, y que así como los estados del norte han cuestionado que somos pobres porque no queremos trabajar, demostrar que han sido los malos gobiernos, las malas políticas públicas las que han sumido a Oaxaca en este abandono, y las que cuando sean cambiadas con esta posibilidad que te digo de el gobierno federal y el gobierno estatal puedan sumar esfuerzos, Oaxaca desde luego que va a ser punta de lanza para emerger dentro de nuestro país. Para Héctor, ¿qué es la sección 22? Pues la sección 22 es la organización en la que sindicalmente he militado, Ujú. ¿no? Como parte del magisterio oaxaqueño, yo formo parte también de la sección 22 como un elemento más, como un compañero de base en estos tiempos. La sección 22 forma parte de las 51 secciones sindicales del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, pero también la sección 22 es parte fundamental de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, que es la disidencia al Sindicato Nacional, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos que afrontaste cuando tuviste el cargo ahí de la Secretaría de Finanzas? Pues primero, el tema de que no contábamos con recursos financieros. A mí me toca arribar en septiembre del 2008 a, a ocupar este cargo de Secretaría de Finanzas, después de un reflujo muy, muy complicado, después de unos escenarios violentos, actos de represión, represión física, pero también represión administrativa, porque cuando se Ujú. arriba a, al comité ejecutivo de la sección 22, se arriba sin la posibilidad de disponer de recursos. Quiero decirte que el Sindicato Nacional a todos los trabajadores de la educación les quita el 1% de su sueldo. Se va directo, no pasa por el sindicato estatal, pero en ese tiempo, de ese porcentaje total, no regresaba nada a Oaxaca. Entonces, uno de los retos que nos tocó fue la posibilidad de gestionar la recuperación desde 2007, finales de 2006, principios de 2007, que la sección 22 no recibía ningún recurso, poder hacer que
una parte proporcional. Te voy a decir, yo creo que el Sindicato Nacional de Oaxaca se llevaba un aproximado de 8 millones de pesos quincenales. Y de eso el Comité Ejecutivo Estatal de la Sección 22 nos entregaban una aportación de 270,000 pesos al mes para gestoría, para administrar 4 edificios, para pagos de servicios. Y entonces otro de los retos es pues que pienso que pudimos eficientar ese recurso que era muy limitado para la cantidad de actividades que se requerían, tanto actividades políticos sindicales propias del trabajo de cada una de las carteras, como también las actividades políticas en el país con los otros referentes de lucha. Con esa fuerza que sabemos que tiene la sección 22 influye en el triunfo de un gobernador. Eh, sí puede influir, aunque quiero decirte que dentro de los principios de la sección 22, el principio rector número 7, declara a la sección 22 como un ente ajeno a cualquier partido político, ¿no? Dado que el bien que nos une ahí es la lucha de clase y reivindicando la lucha de clase como que tenemos un patrón y nosotros somos trabajadores y que de alguna forma los gobiernos han sido cómplices de los patrones para mantener la opresión hacia los trabajadores. Entonces, la 22 se declara ajena a cualquier partido político, sin embargo, deja abierta la posibilidad a sus agremiados de militar, si así lo desean, de externar su preferencia por algún partido. Eso sí, la sección 22 como tal puede pronunciarse a favor o en contra, pero no significa que de facto todos los trabajadores vayan, digamos, en esa ruta, ¿no? ¿Está dando clases actualmente? Ahorita soy coordinador académico en la técnica 50 y sí, todavía doy clases. ¿Qué prefieres, clases virtuales o presenciales? Pues mira, es que eh, las presenciales no pueden perderse. ¿Cuál fue el problema de las clases virtuales? Pues que nos enfrentaron a la triste realidad, no solo de Juchitán, de Oaxaca o del país o incluso del mundo, que es esto que llamamos la brecha digital, donde había un porcentaje de aproximadamente 40% de ciudadanos que no disponían de esta posibilidad de conectividad y ya no digamos que no disponían de Internet, no disponían ni siquiera de un dispositivo electrónico capaz de conectarse a Internet, un teléfono inteligente, una computadora, una tableta. Entonces, ¿qué pasó con estos niños? ¿Qué pasó con estas familias? Pues que se generó esta brecha digital. Quiero decirte que no es culpa del magisterio. Yo puedo decirte que la experiencia que se tiene con los compañeros de la escuela donde trabajo, la técnica 50, con conocidos de otras escuelas, es que crearon, propusieron estrategias para vincularse con los alumnos. Hubo quien tampoco lo hizo, o sea, no voy a negarlo, hubo quien no lo hizo, pero al menos la mayoría se preocupó y entonces la virtualidad, pues simple y sencillamente marcó la diferencia social, marcó la diferencia de clases que hay en Juchitán y en México y en el mundo, y marcó también esta brecha digital donde, aunque la mayoría quizá tenga redes sociales, hay un porcentaje que no hay que perder de vista, que está ahí sin ni siquiera poder acceder a un dispositivo electrónico. Precisamente eso, hace falta mucho apoyo. ¿Cómo consideras la calidad educativa en la región del Istmo? Sí, mira, el tema de calidad, yo he planteado en otros espacios que si lo vemos desde el punto de vista mercantil o desde un punto de vista económico como un producto, es decir, este producto está bonito, tiene buen acabado, tiene buen color, quedó bien, pero cuando se traslada a un escenario de la escuela o un contexto educativo, la calidad tenemos que revisar desde qué aristas la tomamos. Calidad tendría que ser que el estudiante llegara a la escuela con sus necesidades básicas resueltas, es decir, que desayunó, que no está preocupado por si su papá tiene trabajo, por si su mamá tiene trabajo, por si va a comer cuando regrese de la escuela, por si tiene lápiz, cuaderno, y van a decir, pues, si eso se resuelve fácil. No, al contrario, cuando uno conoce los contextos inmediatos, entonces entiendes que la calidad de la educación pasa porque primero se resuelva la calidad de vida de los estudiantes que acuden a recibir esa educación y de ahí parte que el maestro también pueda poner todo su mejor esfuerzo y no se preocupe en atender un tema emocional del alumno porque vive en un hogar disruptivo, porque acaba de fallecer un familiar,
porque tiene violencia en su casa, o sea, temas de este tipo que, pues decía que la calidad no la podemos ver como algo cerrado desde un punto de vista de un producto acabado, sino revisar todas las aristas y una vez que, digamos, están satisfechas todas las posibilidades del estudiante, pues ahora sí viene el trabajo que le toca al docente y que ahí sí tenemos que hablar de una formación permanente, de una formación continua, de una evaluación, sí, pero una evaluación que busque, como siempre, decir que el maestro es el que tiene la culpa de todo. Último mensaje final que quieras dar a la gente que te está viendo y escuchando. Pues primero agradecer el espacio a Cortamortaja, agradecerles a los amigos, amigas sus comentarios y decirles de que en la ruta que hoy se tiene de trabajo, pues habrá nuevas propuestas que se estarán haciendo llegar a la ciudadanía, pensando desde luego en este momento en particular en potenciar la figura de Juchitán, como lo que decía hace rato. Este Juchitán en el que las mujeres, los hombres, las personas diversas puedan tener la confianza de invertir, de que sus productos se muevan, de que los cambios que hay en nuestro entorno sean de beneficio para todos, las obras que se estén haciendo puedan ser disfrutadas por todos y pensar también en este Juchitán en el que, pues, en vez de que hablemos siempre de violencia, hablemos de las cosas buenas que se hacen acá por las mujeres, los hombres, las personas diversas, que hay muchos que le apuestan a Juchitán, que trabajan por Juchitán y que no desde los partidos políticos necesariamente, no desde la autoridad municipal, sino desde los espacios que se tienen de literatura, de arte, de espacios callejeros y que desde ahí también veamos ese otro Juchitán bonito al que aspiramos todos. Bueno, pues le agradecemos su valioso tiempo, sabemos que es una persona con muchas ocupaciones. Hoy le deseamos éxito en su función como regidor y pues gracias por darse su tiempo aquí en De Frente con en Cortamortaja. Gracias. Bien amigos, hoy estuvimos charlando con Héctor Pineda Santiago, conocido como Héctor Yodo. Conocimos un poco más sobre su vida de él. Te agradecemos tu compañía. Recuerda, estás en esa cápsula De Frente con aquí en Cortamortaja.